¿Su nombre? Héctor Hernández, Bermúdez Norbelis, ¿Edad? 47. 39. Zipaquirá. Y yo en La Victoria, Estado de Aragua, Venezuela. ¿Dónde pasó su infancia? Yo la mayoría del tiempo aquí en Zipaquirá, pero más que todo en el campo. ¿Daría algunos datos generales de su familia? Cada uno. ¿Sí? Mi madre es Mariela, era ama de casa y mi padre trabajaba. Él se llamaba Pedro Antonio Hernández. Y yo, pues, mi madre igual. Mi madre, pues, en casa con nosotros y mi papá, pues, era obrero igual, también. ¿Sus ambientes se desarrollaron su infancia en el campo, sí? Sí, mayormente sí, ambos. En esa edad, ¿cuál era su método para conseguir pareja? Porque realmente las muchachas apreciaban de los hombres era ser caballero, ¿sí? Y trabajar. Realmente era ser esposo y ya. Pues, para las mujeres buenas. Sí. Pero, pues, no, yo no tenía, pues, ningún método. ¿Qué tan accesibles eran las cosas para ustedes económicamente? Difíciles porque si tú no trabajabas, en la casa no te iban a dar nada. O sea, tú lo conseguías porque lo trabajabas. ¿Sí me entiendes? En el sentido de que, por ejemplo, como en la época de ahorita, los chicos dicen necesito un celular. ¿Sí? Así. Y el papá, no. Allá si no lo trabajabas, no lo tienes. Igual nosotros sí, pues habría que colaborarle en la casa con mami y con mi papá para que pues pedirle las cosas porque luego si no le colaborábamos no nos las accedía, no nos las daba. Entonces pues obligatoriamente había que colaborar en casa. Y con respecto a la familia, en los alimentos, en las cosas necesarias para el hogar, ¿estaban bien económicamente? No. En esa época Era duro. lo que había se comía. Y eso era lo que la persona tenía, nosotros teníamos que conformarnos. ¿Tenían reglas en su casa? Sí. Sí. Y bastantes. ¿Y cuál me puede mencionar algunas, cada Reglas, uno? por El ejemplo, horario el horario de llegada, el horario de salida, cuando salíamos del colegio. el ¿Qué más? respeto, el buenos días, las buenas buenas tardes, el sí Nadie se señor. podía levantar en la mañana sin pedir bendición, no nos podían ir al colegio, era buenas tardes, buenos días, o sea, todo eso eran principios y valores que creo que hoy en día lo han perdido los adolescentes. ¿Qué tan liberal era su pensamiento con respecto al de sus padres en ese tiempo? Pues realmente no era tanto como el de ahorita. ¿Sí? No, liberar sí, o sea, no Pero es que no no era pienses, tanto. no pienses en salirte sin autorización de tus padres, no. Si De pronto en esa época, pues como todo, ¿no? El tipo de música, ¿no? También. Pues realmente, pues la gente, pues a ellos estaban acostumbrados a un tipo de música que para nosotros en esa época, llamémoslo, digamos, estaba en furor el house, ¿sí? La música entraba al techno, ¿sí? Pues para ellos no era como que eso, decían, pues esa sí, música tan porque ese alborotada, tipo de música pues pero le transmite, la porque energía, actualmente sí, pues sí, ese tipo de música le transmite cosas negativas a los niños. ¿Tiempo cómo te divertías con tus amigos? nosotros, pues, digamos, si estamos hablando de la adolescencia, era jugando fútbol, era ¿Qué no? haciendo en la calle jugando Corta. lo que antiguamente uno jugaba con los chicos del barrio, los amigos del barrio, ¿sí? Entonces prácticamente no era tanto como se divierten ahorita los chicos en la cama y con el celular escribiéndole a los amigos. No, ahí era un contacto físico y el juego pues realmente era entre amigos. Diferente como ahora, porque pues la tecnología no estaba tan avanzada y jugábamos muñeca, pelotica en base, picha, ¿sí? El stop, el paradito, el escondido. En ese tiempo, ¿cuál era la tendencia? O sea, en vestimenta, música, objetos de entretenimiento. Objetos de entretenimiento, por eso te digo, la cuerda, el brincado, ese tipo de cosas.
Siempre había una época, esa era relativamente en el año, llegó la época Del trompo, sí. llegó la época de la cuerda, llegó la época de la pelotica en Todos base. con cuerda, Y todos todos con con cuerda, trompo, todos todos con con- trompo, todos con pin. Campo, pues nos acostumbraron a que las niñas había que ponerse el short bajo la falda, que tiene que siéntate moderado, que sí, todo ese tipo de cosas. La vestimenta era más decente. En ese tiempo, ¿cuál era tu imagen de líder? Mi imagen Mi del imagen. líder, De un líder, sí. de un líder era la persona a la cual se le respetaba, ¿cierto? En el caso, por decir algo, un líder era la persona que era éticamente, ¿sí? Moralmente y honestamente, ¿sí? O sea, él cumplía todos los principios de un caballero. Entonces, ese era el líder, porque a él se le veía como una persona de buenos principios, ¿cierto? Ese para mí era un líder. Pues yo no, yo era la líder. ¿En tu época? En mi época, en mi colegio, yo era la líder. Sí, pero la pregunta era cómo veías a tu líder. Pues O no sea, logré porque no veía. Yo, o sea, ese tipo de cosas no. Yo siempre en el colegio o en las cosas siempre he tratado de liderar. ¿Qué tan recurrido era el tema de la sexualidad? En mi casa era muy tabú con respecto a ahora. Sí, esas son una de las cosas que sí, que es bueno que los adolescentes lo tengan. nosotros era como un tabú, ¿cierto? Y el hecho de que, por ejemplo, hacía como una discriminación, eso es cosa de mujeres. Sí, o sea, se trataba como de ocultar la verdad de las cosas que eran algo naturales, ¿cierto? Bueno, en el colegio sí se daban los principios, se daban las cosas, el respeto ante las niñas, el respeto se tomaba como una cosa de respeto. ¿Cuáles eran tus ritos y creencias? Yo soy netamente cristiana y desde muy niña tuve y tengo mi inclinación hacia Cristo. Soy cristiana. En mi aspecto, pues yo soy católico y pues la idea de nosotros que nos inculcaron era respetar al prójimo y tratar de cumplir en lo que usted más pudiera, ¿cierto? Pues para ganarse el reino de los cielos, los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Los dos básicos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, básicamente. Normalmente, ¿qué era lo peor que podrías hacer en tu familia, para tu familia? La desobediencia a mis padres. En mi caso, era por ejemplo yo dejar, o sea, para mí era, ellos era que yo hubiera conseguido una chica, la hubiera embarazado y la hubiera dejado sola. ¿Sí? Usted tiene que responder, porque usted es un señor Hernández, usted tiene que un varón y responder por sus actos. ¿Sí? Eso era como algo de la familia que deshonraba a la familia. Claro, que un Hernández dejara a una niña embarazada o fuera un padre irresponsable. Eso básicamente. ¿Tienen algún objeto de su infancia que les haya marcado? Objeto. ¿Objeto? Objetos. Sí. Puede ser una bicicleta, puede ser. No, yo no. Que te haya marcado en tu infancia de 12 años. No. No, señora, ninguno. ¿Nada que conserve? No. Nada. ¿Nada que recuerden? ¿Un álbum? ¿Una cosa? Nada. Bueno, ¿me regala su nombre? Bueno, mi nombre es José Constantino Cabrera Villamarín, ¿Edad? edad 73 años, ¿Dónde nació? en Cáchira Norte, Santander. ¿Dónde pasó su infancia? Aquí en Los Mangos, donde vivimos en la vereda Los Mangos. ¿Cuáles son los datos generales de su familia? Hermanos, hijos. Pues somos 7 hermanos, 5 varones y 2 hembras. Hijos. Hijos tenemos 3, 2 hembras y un varón. ¿Cuál era su método para conseguir pareja en ese tiempo? Bueno, por medio de cartas, ¿Qué tan accesibles eran las cosas para usted económicamente? Pues sí, trabajar en esa época, me tocaba a uno trabajar, sí. ¿Había reglas en su casa? Pues las reglas pues se las tomaba
Mi papá era la regla, sí, mi papá. ¿Qué hacía en su tiempo libre? Bueno, en ese tiempo pues estudiar y jugar y estudiar. Sí. ¿Qué tan liberal era su pensamiento con respecto a sus padres? Pues, pues que respetarlos y, y cuidarlos. Sí. ¿Cómo te divertías con tus amigos? Bueno, por ahí en juegos de, digamos, de fútbol, jugando fútbol y por ahí cosas así de niño. En ese tiempo pues, era bueno ¿Cuáles, la amistad con los amigos. ¿Cuáles eran las tendencias, vestimenta, música, objetos u otras cosas de entretenimiento? Vestimenta, pues pantalón y camisa. Y Música, la música, pues la carranga, que eso es donde se escucha aquí la carranga. Eh, objetos o cosas de entretenimiento. Entretenimientos, pues jugar trompo, jugar coca, sí. ¿Cuál era la imagen de un líder? La imagen del líder, pues mi papá. ¿Qué tan concurrido era el tema de la sexualidad? Pues en ese tiempo, pues después de matrimonio, ¿no? Después de matrimonio. ¿Cuáles eran tus ritos y creencias? Pues la religión católica. Normalmente, ¿qué era lo peor que podría hacer? Normalmente, pues matar, dígame, y robar, eso es lo más tremendo, sí. ¿Cómo era su infancia a los 12 años? En los 12 años pues mi infancia, pues muy bonita, pues que como le decía yo, pues pasear por ahí con mis amigos, mis amigas, jugar, sí. ¿Su nombre es? Yarixa Bermúdez. ¿Edad? 38. ¿Dónde nació usted? En Venezuela, Aragua. ¿Dónde pasó su infancia? En Estados Unidos con mis padres. ¿Me puede decir algunos datos generales de su familia? Hermanos, nos criamos todos juntos. Tres de hijos de una madre y dos de madre de otra. ¿Cuál era su método para conseguir pareja? Método como tal, no. Soy de las que pienso que cuando las cosas van a pasar, pasan y ya. ¿Qué tan accesible eran las cosas para ti económicamente? Dura, muy dura. ¿Habían reglas en tu casa? Sí. ¿Cuáles eran? El llegar temprano a casa, no decir palabras obscenas, respetar a los adultos, a dormir una hora precisa, ese tipo de cosas. ¿Qué hacías en tu tiempo libre? Jugar, de mi niñez jugar, ya adolescente, igual. ¿Qué tan liberal era tu pensamiento con respecto al de tus padres? Muy diferente porque yo pienso que eso va de acorde a cómo eduquen a uno y si desde pequeñito te educan y te inculcan una cosa, ya eso tú lo llevas desde pequeñito hasta grande. ¿Cómo te divertías con tus amigos? A donde nosotros vivíamos hay muchos ríos, playas, ese tipo de cosas. Y mi papá y mi mamá se encargaban de llevarnos mucho a ese tipo de cosas. Aparte de eso, que más éramos entre hermanos, como éramos cantidades de hermanos grandes, ya pasábamos tiempo más entre hermanos juntos, más que con amigos. ¿Cuáles eran las tendencias en esa época? Me refiero a vestimenta, a músicas o objetos de entretenimiento. La tendencia entre el juego y lo normal, creo que es lo que se usa ahorita, que si allá en mi pueblo, que si el trompo, ese tipo de juegos didácticos se dice. Y en vestimenta, como te digo, fuimos criados por papá y mamá bastante estrictos y bueno, cuidaban mucho la forma de vestirnos. ¿Cuál era tu imagen de un líder? De un líder, Sí. ¿Quién veías tú como un líder, una imagen a seguir? un líder mi papá.
¿Qué tan concurrido era el tema de la sexualidad? No, nunca. ¿Cuáles eran tus ritos y creencias? ¿En qué creías en esa época? Siempre he creído en mi Señor Jesucristo. Siempre. Normalmente, ¿qué era lo peor que podrías hacer para tu familia? Lo peor para mi padre es ser deshonesta, agarrar algo que no sea mío, decir mentira. ¿Tienes algún objeto que aún conserves o un objeto que fue importante en tu infancia? Un objeto. En mi infancia no. En mi adolescencia sí. ¿Cuál es? Un anillo que mi hermana le regaló a mi mamá y mi mamá por temor a perderlo me lo dio a guardar. Y hasta el sol de hoy lo tengo yo. Y ya tiene conmigo 23 años. ¿Todavía lo cargan? Sí. Sí. ¿Nos lo puede mostrar? ¿Qué tan importante es ese anillo para usted? Porque sé que mi mamá lo valoró tanto porque vino de su hija y quiso protegerlo tanto que por temor a botarlo me lo dio a mí. De tantas que tenía que me lo haya dado a mí. Ya eso para mí ya vale mucho. ¿Me regala su nombre? Ana Rosa Mora, ¿Edad? 69 años, ¿Dónde nació? en Cáchira, ¿Dónde pasó su infancia? en Los Mangos, Datos generales de la familia, hermanos, hijos. hermanos 10, 5 hembras, 5 varones, Hijos. 3, ¿Cuál era su método para conseguir pareja? cartas. ¿Qué tan accesibles eran las cosas para usted económicamente? Mis papás me daban todo. ¿Habían reglas en su casa? ¿Cuáles? Mi papá era... Mi papá era el que mandaba e imponía las reglas. ¿Qué hacía en su tiempo libre? Jugar con muñecas. ¿Qué tan liberal era su pensamiento con respecto al de sus padres? Mi papá, ¿qué? Mi papá era el que imponía las reglas y yo solo hacía caso. ¿Cómo te divertías con tus amigos? Jugando. ¿Cuál era la tendencia en vestimenta, música, objetos o cosas de entretenimiento? Vestimenta, Vestimenta, vestidos, la música, música, carranga, objetos o cosas de entretenimiento. balón, ¿Cuál era la imagen de su líder? mi papá, ¿Cuál es tu nombre? Lady Isadora Cabrera Mora, ¿Qué edad tienes? 34 años. ¿Dónde naciste? En Los Mangos, municipio de Cáchira, sur y norte de Santander. ¿Dónde pasaste tu infancia? En Los Mangos, pero en una finca, porque pues allá fue donde, me han dicho, en la finca de mi abuelita materna. Allá prácticamente fue donde nací y sí, como hasta los 15 años yo creo que viví allá. ¿Cuál era tu método para conseguir pareja? En ese entonces el método para conseguir pareja era por medio de cartas. Había, no sé si todavía existirán, como especie unas tarjeticas que le llamaban esquelas. Uno las marcaba pues para cierta persona que las iba a hacer llegar y pues traía una hojita con su mensaje. ¿Qué tan accesible era conseguir tus cosas? En ese entonces era bastante complicado, le tocaba a uno trabajar mucho, pues en ese entonces yo le trabajaba a mis tías, le sacaba lo que le llamamos de dieta, o sea, porque en ese entonces pues era muy complicado comprar pañales desechables, entonces usaban pañales de tela. Entonces yo lo que hacía era ir a lavar pañales, a lavar el popó a los bebés. ¿Había reglas en tu casa? ¿Cuáles? Muchísimas. Mis papás eran bastante estrictos.
Si queríamos algo, primero teníamos que colaborarles en la casa, pues para poder obtener, por ejemplo, que si queríamos ir a una fiesta, teníamos que hacer ciertas cosas en la casa, y si ellos nos decían, ya es hora de irnos, así sean las 11 o 12 de la noche, tocaba, porque pues era lo que ellos dijeran y eran las reglas que ellos imponían para uno poder asistir. ¿Qué hacías en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me encantaba escuchar música, hacer karaoke. ¿Qué tan liberal era tu pensamiento con respecto al de tus padres? ¿Qué tanto? No tanto, porque pues como mis papás, como le digo, eran tan estrictos, le tocaba a uno a lo que ellos dijeran y ya. O sea, no podía uno decir, no, es que yo voy a hacer esto y ya. No, nada. Le tocaba a uno siempre a lo que los papás dijeran, entonces no era tan liberal. ¿Cómo te divertías con tus amigos? En ese entonces, se divertía uno muy, pero muy bueno, porque pues no existía la tecnología. Entonces, que a las escondidas, que a la lleva, que con balón en las canchas. Entonces era mejor que ir a baño al río. Bueno, había muchas formas de divertirnos. ¿Cuáles eran las tendencias, vestimenta, música, objetos de entretenimiento? La música, pues